Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Pareciera que hay un conflicto importante en la comunidad que dirige Timoteo. La codicia y la ambición, una tentación muy común de todos los tiempos y en todas las personas. Es necesario estar muy atentos y el pastor tiene que discernir estas situaciones. Claro, él debe ser modelo de pobreza y humildad para que su intervención sea hecha desde una autoridad ganada por su testimonio. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendecir al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y el pobre gritó y lo oyó el Señor, lo sacó de todas sus angustias. Amen al Señor todos sus fieles, pues nada le falta a quien le ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y humildemente y penitentes nos presentamos ante el Señor con el corazón contrito y le pedimos humildemente perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Señor, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, si alguien enseña otra cosa y no se atiene a los preceptos saludables de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, es un ignorante y un orgulloso, ávido de discusiones y de vanas polémicas. De allí nacen la envidia, la discordia, los insultos, las sospechas malignas y los conflictos interminables, propio de hombres mentalmente corrompidos y apartados de la verdad, que pretenden hacer de la piedad una fuente de ganancias. Sí, es verdad que la piedad reporta grandes ganancias, pero solamente si va unida al desinterés, porque nada trajimos cuando vinimos al mundo y al irnos nada podremos llevar. Contentémonos con el alimento y el abrigo. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones, cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Porque la avaricia es raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos perdieron la fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos. En lo que a ti concierne, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobre. Felices los que tienen alma de pobres. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? Felices los que tienen alma de pobres. No, nadie puede rescatarse a sí mismo ni pagar a Dios el precio de su liberación, para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. El precio de su rescate es demasiado caro y todos desaparecerán para siempre. Felices los que tienen alma de pobres. No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera, no podrá llevarse nada. Su esplendor no bajará con él. Felices los que tienen alma de pobres. Aunque en vida se felicitaba diciendo, te alabarán porque lo pasas bien, igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. Felices los que tienen alma de pobres. Aleluya, aleluya,
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susa y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy con esta lectura maravillosa, antes que nada, Lucas está haciendo un resumen, un colofón de todo lo que hasta ahora fuimos escuchando, de las actividades de Jesús, de su movimiento. Y sobre todo nos está diciendo que Jesús no está solo. Recordemos que el elemento fundamental y esencial dentro del Evangelio y de toda la Biblia, los 73 libros sagrados que tenemos nosotros dentro del canon bíblico, nosotros sabemos que el colofón, es decir, que la conclusión principal es que siempre la palabra de Dios está dirigiendo a la comunidad, En este sentido también estamos en el mes de septiembre y tenemos que recordar que es el mes dedicado a la palabra de Dios, el mes dedicado a la Biblia. Y en este sentido, nosotros vemos a un Jesús preocupado porque dice que Jesús recorría las ciudades, los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Entonces, ya Ñande tiene como objetivo principalmente lo que Dios pone en nuestras bocas, es decir, en cada uno de nosotros los cristianos, y ahora ser anunciadores, dar a conocer el reino de Dios. Pero no simplemente con esa prédica del bla, 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 ¿verdad? De los labios, del pronunciar la palabra, sino que ese querigma de anunciar a Jesucristo, pero que lleva un compromiso y tenemos que completarlo. Recordemos que el querigma es un inicio simplemente, es un emboyuruje, es un cabureí. Es ese que te atrae. Ese es el querigma en realidad, un anuncio en donde nosotros tenemos que entusiasmar y tenemos que mostrar lo esencial y lo fundamental de esa buena noticia de Jesucristo. Pero después, queridos hermanos, lo que viene a continuación es lo esencial, que es una formación, que es la catequesis, ¿verdad? El catejeo quiere decir el llevar el convencimiento de lo que trae como propuesta el Evangelio. Y de ahí viene entonces el verdadero seguimiento. Porque dice, lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de los malos espíritus. Después de un caureí, entonces nos atrae esa persona, vamos detrás, escuchamos la buena noticia, pero después acompañamos, acompañar. Tenemos que acompañar. Y el acompañar significa todo lo que viene a continuación. Primero, una verdadera formación, es decir, ¿por qué le estoy acompañando al maestro? Porque quiero saber, porque quiero conocer. Era catequesis. Como seguidores de Jesucristo, como cristianos, los alter Christi de los padres de la iglesia, otros Cristos, pero va ella picon de la ya pota, lleva la peña de yara, ya poa escuela, andendere y cuay ni mapa peña de yara. Si solamente decís que fuiste bautizado, pende hoy la misa, de ñe confesai, neñe boei. Entonces, queridos hermanos, ¿de qué estamos hablando? Estamos haciendo chiste, estamos haciendo un chiste, ¿verdad? Es como querer ir al mundial, nunca tenemos que ir a gol, allá. ¿Dónde jugáis? Bueno, entonces, aquí, queridos hermanos, tenemos que tomar en serio este camino de propuesta, ¿verdad?, del Evangelio. Y aquí nos dan
el ejemplo, y es muy lindo, ¿verdad? Porque dice, lo acompañaban, iban detrás de. Y aquí comienza a ponerte, primero te dice los 12, ya sabemos que teológicamente, dentro de la cabalística numérica, el número 12 está significando toda la comunidad. El número 12 significa 3 por 4, 12, que significa entonces todas las tribus de Israel, significa los 12 apóstoles, es decir, toda la comunidad que está acompañando a Jesús. Todos tenemos que ponernos en este camino. Y luego, dentro de esto también dice que estaban algunas mujeres sanadas de malos espíritus. Upea dice, y te está recalcando y te está diciendo que ababé, dopuitai o cap, entero etea. Oñe cuame, egoñande, jauja oñeme eñande, oñe moi peñandere nondepe. Coanga ñandeya yepoyaya na upearje. Añandeña hendúana peñande yara, ome eva ñande, jamba ella bañande yajana peja puicueri coanga. Entonces, son estas mujeres que también fueron sanadas. Lo importante es sentirse sanados, sanadas de los malos espíritus. ¿Qué quiere decir? Ni que naya pitati solamente hacia el pie de la letra, literalmente. Peor ecobeti, ya ponen su exorcismo, malo espíritu. Malo espíritu es todo aquello que no nos permite seguir a Jesús. El atetitis, a operar de mal espíritu mai, y que tú eres jubes. Allá, la de José, nate, de ya posee, venían de Yaro, Yerugan, de Penderoga, Pupe, allá. Es decir, son las acciones que no nos dejan seguir a Jesús, acompañar a Jesús. Y después te habla también de enfermedades. ¿Cuántas enfermedades espirituales tenemos nosotros? Enfermedades de infidelidades, enfermedades de tocar la cosa ajena. Ustedes enseñan de mondaje, dice la tocar las cosas ajenas. Y así muchas otras cosas. O de explotar al prójimo, de explotar a través de los negocios injustos. Contra la misma comunidad estamos yendo, queridos hermanos, ¿entienden? Y bueno, aquí entonces te va poniendo todos estos nombres. Pero después hay otra cosa importante y termina así el Evangelio, ¿verdad? Entre otras está Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes. Ayudaban con sus bienes. Queridos hermanos, evangelizar significa nuestra vida poner a disposición del Señor. Ayudar con los bienes. Tal vez no es solamente lo material, ciertamente, la platita. También es importante. Nosotros hablamos y decimos que hay que ayudar verdaderamente para poder evangelizar. Cualquier cosa la yacuejagua, pero esa es una organización bien antropológica, bien social, bien nuestra. Todo lo que significa entonces el movimiento económico significa que la comunidad está preocupada que los bienes sean repartidos. Y uno de los elementos fundamentales para que la sociedad pueda funcionar, y muchas veces queremos dejar de lado, y sobre todo el que está estirando solamente para sí mismo y que es egoísta, ciertamente no quiere pensar en el bien comunitario. ¿Por qué? Porque es egoísta y busca solamente lo suyo. Yo, ¿verdad? Y entonces lo demás que le coman michi. Y no. Aquí, queridos hermanos, cuando te está diciendo que ellos ayudaban con sus bienes, quiere decir que tenemos que pensar en la comunidad, el compartir. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, nos habla que verdaderamente ellos se reunían asiduamente, escuchaban la palabra, los discípulos, pero sobre todo dice que después lo ponían todo a disposición de esa comunidad. Esa comunidad que está encargada de construir el reino de Dios. Y todos formamos parte de esta comunidad. Queridos hermanos, pidamos esta gracia hoy en nuestra Eucaristía. Que la fuerza del Señor, que su Espíritu nos haga entender que todos somos responsables de este camino. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras peticiones. A cada intención respondemos,
Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que observen con integridad las enseñanzas del Evangelio y eviten las discordias en la comunidad, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por las autoridades de nuestro país, para que eviten las discusiones inútiles y las difamaciones entre ellos, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros enfermos, para que reciban ayuda solidaria y afecto cercano de sus familiares, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia del Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Dios Padre de bondad, escucha las oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños.
¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré,
construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, mi barro y restaurame hoy, un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, tu ¿qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña.
escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en este día en que nosotros reflexionamos desde la carta que le escribe San Pablo a Timoteo, a este joven. Es la primera carta y estamos en el capítulo 6, del versículo 2 al 12. Tú practica la justicia, le dice Pablo a Timoteo, ante una realidad no tan fácil para un joven que lleva al frente una comunidad. Pablo verdaderamente era pionero en este sentido, ¿verdad? Y también él se lanzaba sin miedo, ¿verdad? Llegaba entonces con tanto coraje y le ponía a un joven que pueda dirigir toda una comunidad cristiana que estaba iniciando. Y por eso le dice, tú, Timoteo, anila que llegue, ponete al frente. Lo importante es que practiques la justicia. Eso es lo ideal, eso es lo fundamental. Y después lo demás se dará por añadidura. Querido hermano, esto es lo que debes de enseñar y recomendar. Quien enseña otra cosa y no se atiene a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y a una enseñanza religiosa es un vanidoso que no entiende nada.
un enfermo de disputas y controversias de palabras. Oye, Pablo, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Que le dice aquí a Timoteo, no tengas miedo, Timoteo, sos joven. Pero aquí lo importante es que tienes que atiénete a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo. Si vos le predicás a Jesucristo, ¿qué es lo que a vos te va a asustar? Vaya, ven a demonio que llegan. Porque en ina peta peponare, lleva, reguatar ina peta peponare. A pebeñan de yara la oíno en 10, ciertamente que nadie te puede reclamar nada. Y si te reclaman, le están reclamando a Dios. ¿Por qué? Porque justamente vos estás haciendo, procurando y diciendo lo que el Señor está queriendo comunicar a su pueblo. Y entonces por eso le dice, el que predica simplemente una cosa humana, suya, o una peñacame, entonces es un vanidoso que no entiende nada. Un enfermo de disputas y controversias de palabras. Queridos hermanos, ya en una peñan de yarañe, ya echana peñan de yaras y se añande, anila ya cala ñande ya sea justamente buscando nuestros propios intereses. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.